Buenas tardes en nuestra semana vocacional, donde estamos invitando para que profundicemos cada uno de nosotros en nuestra respuesta generosa al llamado de Dios. Hoy vamos a hablar de un hombre que es santo y pecador. El rey David, a pesar de haber pecado, nunca apartó su corazón de Dios. Y miren que cometió homicidio y cometió adulterio, ¿verdad? Pero jamás apartó su corazón de Dios. Es un hombre que dedicó a Dios salmistas, cantores, músicos, y que ayudó a que el pueblo de Dios nunca apartara su corazón de Dios. Para esto, David, el rey David, nos acompaña para compartirnos la vocación del rey David. Gracias, Dani. Bueno, como comentaba Dani, precisamente esta semana, para dar continuación a la parte de las vocaciones, hoy me toca hablar con ustedes sobre las vocaciones del rey David. Mi nombre es David, yo formo parte del equipo de Jesús 33, y antes de iniciar me gustaría que pudiéramos recordar sobre qué es la vocación y cuál es el origen. La vocación es el llamamiento que Dios hace oír al hombre que ha escogido y al que destina a una obra particular en su designio y en su destino de su pueblo. ¿Quién fue el rey? ¿Quién fue David? ¿Quién fue el rey David? David ha sido llamado el hombre conforme al corazón de Dios. David nace en el año 1040 a.C. Él es el menor de 8 hermanos de Jesé. Nace en Belén. David fue elegido por Dios para ser el rey de Israel, el segundo rey de Israel. ¿Cómo ocurre toda esta parte o el proceso durante la vida de David? En el año 1040, cuando nace David, el rey de los judíos, o el rey de Israel, era Samuel. Samuel en ese momento, era Saúl. Saúl en ese momento se aparta de Dios, empieza a hacer cosas que no son bien vistas por los ojos de Dios, y Dios manda a su profeta Samuel. Dentro del capítulo 16 del libro de Samuel nos dice: Samuel, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando por Saúl? Levántate y ve a Belén, a la casa de Jesé, porque yo he elegido al nuevo rey y al sucesor de Saúl. Entonces Samuel se mueve a Belén, va a la casa de Jesé y le pregunta por sus hijos. Jesé le presenta a sus hijos, y dentro de sus hijos, cuando ve llegar al mayor de ellos, Samuel piensa: es este el elegido. Pero Dios le habla y le dice: alto. Dice: ¿hasta cuándo vas a entender que tú ves solamente con los ojos de Dios, los ojos de los hombres, y no ves en el corazón como lo veo yo? Esta persona no es. Entonces siguen pasando los hijos de Jesé ante Samuel, y ninguno de ellos satisface o hace que el corazón de Samuel se mueva. En ese momento regresa con Jesé y le dice: ¿estos son todos tus hijos? Y le dice: no, solamente falta uno, el más pequeño de todos ellos. En este momento él está con las ovejas, y le dice Samuel: haz traer a tu hijo y que se presente conmigo. Se presenta a David, y al momento que lo ve, en ese momento Samuel siente precisamente ese llamado del Espíritu, y Dios le dice: levántate y úngelo, porque es él. Él era el que estaba designado para ser el rey de Israel. En ese momento Samuel lo unge como el próximo rey el rey de Israel. Desde ese momento el Espíritu invade a David y lo acompaña siempre. Pasa el tiempo, y Saúl, como era el rey en ese momento, tenía muchos problemas. Tenía problemas de ira, problemas de ansiedad, de depresión, y la única forma como él se relajaba era escuchando música, la cítara. Uno de sus soldados le dice: Señor, hay una persona en Belén de uno de tus súbditos que toca la cítara. Entonces le dice: ¿quién es él? Es el hijo de uno de tus súbditos que se llama Jesé. Háganlo venir. Y lleva a David, y David empieza a tocar la cítara, y a partir de ese momento Saúl empieza como a relajarse, y los espíritus lo dejan.
David estaba con Saúl en algunos momentos y regresaba a Belén con su padre nuevamente para atender a las ovejas. En una época cuando Israel estaba en guerra contra los filisteos, el padre le dice a David: lleva por favor de comer a tus hermanos, ya que 3 de los hermanos de David estaban precisamente en la guerra. Al momento cuando llega al campamento, escucha David que alguien está fuera del campamento gritando y diciendo que quién iba a ser el campeón que lograra vencerlo. Cuando se asoman y ven, era Goliat, era un hombre de cerca de 3 metros. Entonces todos estaban muy asustados, y cuando David les pregunta: ¿quién es ese que viene y grita contra el ejército del Señor? En ese momento David lo escuchan uno de sus hermanos y le dice: ¿tú qué estás haciendo aquí? Tú debes de estar con las ovejas cuidándolo. Total, pasa y los soldados le dicen: el rey ha dicho que aquel que venza a Goliat será recompensado por él, incluso dándole una de sus hijas para que se case con él. David se llena del espíritu y va y se presenta con Saúl y le dice: Señor, yo quiero luchar contra ese filisteo. Saúl le dice: pero tú eres una persona, eres un niño, no eres todavía un adulto, además no tienes experiencia militar. Cuando David le dice: yo tengo lo más importante, yo he sido pastor y he cuidado de mis ovejas, y si alguna vez algún león o algún oso lo atacan, yo voy y lo castigo, así será también Dios con su pueblo. Para esto Saúl se siente inundado del espíritu y dice: efectivamente, él tiene algo. Le da su armadura, le da su espada y le da todo. Lo visten a David, pero David no se siente a gusto para poder luchar con eso. Se quita todo, toma su onda y sale, y solamente toma 5 piedras y sale a enfrentar a Goliat. Goliat le dice: ¿quién eres tú? Viéndolo que era una persona pequeña: ¿quién eres tú que solamente viene incluso con un palo? ¿Que soy un perro el que me vas a matar? Y David le contesta: tú vienes con tu espada, tu lanza y tu escudo a luchar y a enfrentar, pero yo vengo con el poder de Dios. Entonces en ese momento David toma la onda, se la tira una piedra a Goliat, le pega en el centro de la cabeza. Goliat cae muerto, David se acerca, le quita su espada y le quita la cabeza. Entonces toma la cabeza, el ejército de los filisteos salen huyendo, precisamente despavoridos, y el ejército de Israel lo persigue precisamente para poderlo vencer. Cuando regresa David con el rey Saúl, se siente Saúl muy contento porque han vencido al ejército de los filisteos. Regresan a la ciudad del rey, y cuando van entrando, el pueblo empieza a hacer muchas ovaciones tanto para Saúl como para David. A Saúl le decían: oh Saúl, que has vencido a miles de hombres. Sin embargo, cuando decían a David, decía David: aquel que ha vencido decenas de miles de hombres. Entonces Saúl empieza a sentir envidia de David. Empieza a sentir mucha envidia de David, y en una de esa parte, cuando Saúl le promete y le dice que se va a casar con su hija, David la rechaza, le dice: no me siento digno para hacerlo. Sin embargo, David conoce a la hija pequeña de Saúl y se enamora de ella. Al momento que sabe Saúl que David está enamorado de su hija menor, le dice: sí te daré a mi hija como esposa, siempre y cuando me traigas a 100 filisteos muertos. David va, lucha y trae a 200. Entonces en ese momento Saúl siente muchísima envidia. David sigue tocando nuevamente la cítara y todo para que Saúl se tranquilice, y en un arranque de celos, Saúl toma una lanza y la lanza contra David. David logra esquivarla, y en ese momento David se da cuenta que ahí no está a salvo. Entonces va y huye precisamente de Saúl. Está moviéndose dentro de todo Israel. Sin embargo, Saúl lo sigue persiguiendo. En una de esas, cuando David está huyendo, David se esconde en una cueva. También el rey Saúl en esa época estaba en esa zona, y también él va y se esconde en la misma cueva y está durmiendo. Cuando uno de los uno de los amigos que iban con David le dice: el Señor te dice: yo pongo a tu enemigo en tus manos y tú lo tratarás como mejor te parezca. Ahí le está diciendo el amigo, incitándolo a que mate a Saúl en ese momento que está durmiendo. David le dice: Dios me libre de hacer semejante cosa a mi Señor. Él
ha ungido al Señor, no extenderé mi mano contra él, porque es el elegido de mi Señor. En algún momento Saúl fue también inundado por el Espíritu, y por eso David no podía matarlo. Pasa el tiempo, siguen las luchas y todo, y Saúl muere, se suicida él, y David es como tal ungido como el rey de Israel. En ese momento, cuando David está en Hebrón, que era la zona donde estaba él, decide mover la capital del reino de Israel a Jerusalén. Él es el primero que mueve a Jerusalén la capital del reino de Israel. Al momento que se está trasladando, llevan también el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza contenía tanto las tablas de la ley como algunos otros temas que utilizaban los sumos sacerdotes. Cuando está en el traslado, David va cantando, va bailando, va haciendo muchísimas cosas. Y en el palacio, una de sus esposas lo ve y le dice, cuando regresa, le dice: qué ridículo te has visto, tú todo un rey bailando, cantando y gritando con toda la chusma. Y David le dice: no sé de qué me hablas, yo lo que estaba haciendo era bailando y cantando ante mi Señor. David es conocido también como el gran salmista. David escribió 73 de los salmos que nosotros tenemos. Sin embargo, pasa el tiempo y David, estando solo en el palacio, precisamente, él ya no va a luchar, ya tiene generales para que vayan a luchar por Israel, y él se queda en el palacio. Sin embargo, como saben, la sociedad es la madre de gran parte de los vicios y de los problemas. Cuando está en el palacio, él ve a una mujer muy bella, se llamaba Betsabé. Cuando la ve, queda enamorado e muy interesado en ella, y empieza a buscarla. Una cosa lleva a otra, y al final Betsabé queda embarazada. Pero Betsabé era esposa de uno de los generales que tenía David. Cuando Betsabé va y le dice a David que está embarazada, David lo primero que hace es llamar precisamente al esposo de Betsabé para decirle que regrese, y le dice: estás muy cansado, debes de descansar con tu familia, debes de estar con ellos. Y el general le dice: no, mientras mis hombres estén luchando, yo no podré descansar. Entonces regresa, y David lo que hace es ordena a sus generales que lo pongan en el frente de la batalla, y cuando esté ahí, que lo abandonen. Era un asesinato. Entonces esa parte hace que David caiga precisamente de la gracia de Dios. Pero Dios no lo deja solo. Le dice le dice a Natanael, que era uno de los profetas, que vaya y que hable con David. Pero Natanael le tiene que decir en qué está mal a David. Y la verdad, ¿quién va a un rey a decirle que estás haciendo las cosas mal? Entonces Natanael se acerca y le dice: mi señor, quiero platicarte algo que está pasando en tu reino. Hay dos personas, un rico comerciante que tiene muchas ovejas y tiene mucho ganado, y una persona que es pobre y que solamente tiene una oveja. El comerciante rico ha recibido una visita, pero no quiere matar a ningún animal de sus animales para poder complacer a su visitante, y por eso ha ido y ha robado a la oveja de la persona pobre. Cuando escucha esto, David se llena de ira y dice: ¿quién es esa persona? Tenemos que matarlo y castigarlo. Natanael le dice: has sido tú, mi señor, porque tú, teniendo tus mujeres, has buscado a la mujer de Urías, que era solamente era su única oveja que tenía, y se la has robado, incluso has matado. Entonces David se da ahí cuenta de su error. Incluso en el Salmo 51 lo dice: ten piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito y limpia mi pecado, porque yo reconozco mi culpa y tengo siempre presente mi pecado. Dios lo perdona, porque Dios perdona todos nuestros pecados cuando nosotros estamos cuando nos arrepentimos de corazón. Pero sin embargo, Natanael le dice: sí, Dios ha perdonado tu pecado, pero la espada de tu casa no se aparta. El hijo que iba a tener Betsabé muere,
David se siente muy desconsolado, se siente muy atribulado en esa parte, y después tiene más desgracias dentro de su casa. Su hijo mayor, Absalón, viola a una de sus hermanas, viola a otra de las esposas de David, y huye y forma un ejército para luchar contra él. Forma el ejército para luchar contra él y hace una guerra contra él. Pasa mucho tiempo. En un momento llega uno de los soldados de David y se acerca a David y le dice: mi señor, hay una alegría muy grande porque hemos derrotado a Absalón y ha sido muerto. Cuando escucha esto David no se alegra. David lo que hace es llora y dice: Señor, ¿por qué mi hijo Absalón? ¿Por qué? Yo hubiera preferido que yo muriera en vez de ti. Entonces David ha tenido durante toda su vida muchísimos problemas, tanto por consecuencia, por lo que él hizo, como por el mundo en sí. Pero lo que siempre ha tenido es, nunca se ha alejado del corazón de Dios. Entonces, para terminar más o menos esta parte de la plática, sí me gustaría platicar con ustedes sobre 3 cosas importantes, que es, la primera es que Dios se sirve de los sencillos. Dios buscó a un humilde pastor para que fuera el rey de Israel. La otra cosa es, cuando Dios pone el objetivo o la misión que tú tienes, también te va a dar los medios. Dios inundó a David, del Espíritu para poder hacer todo lo que tenía planeado para él y para su pueblo. Y la otra es, Dios ama verdaderamente a quienes son los elegidos. No se fija en las apariencias, sino en el corazón y en lo que cada uno tenemos interiormente. Entonces, cuando Dios elige y cuando Dios pide, Dios nos va a dar precisamente todas esas herramientas y todas las cosas que vamos a necesitar para salir adelante. Yo les quiero platicar, por ejemplo, en mi caso, yo me llamo David, yo también soy el menor de 12 hermanos, no somos 8, pero somos 12. Y la verdad, cuando yo tuve el encuentro con Dios, también había muchas cosas que sentía que me pedía, y una de esas cosas debes de ayudar a los otros precisamente a que lo conozcan. Tengo ya 5 años siendo parte de Jesús 33, y la verdad, platicaba alguna vez con las personas con las que estoy dentro del equipo de Jesús 33, y han pasado ya cerca de 15 retiros en los que he participado, y la verdad, cada vez que yo voy y hago que una persona escuche por lo menos mi experiencia y lo que yo he vivido porque estoy de la mano de Dios, me siento lleno, y sé que, por ejemplo, Dios siempre me da las palabras y el tino especial para poder hablar a una persona, para que lo escuche y para que se acerque a Dios. Entonces, yo lo que les vengo a decir es que tienen que abrir bien los ojos, los oídos, abrir los ojos, y sobre todo dejarse en Dios, para que Dios les diga cuál es esa misión o cuál es ese llamado que ustedes tienen. Ustedes solamente tienen que dar el sí, porque al final Dios les da los medios con los que van a poder cumplir con esa misión. Gloria a Dios.